Hola, buenas noches, bienvenidos a Canarias por la Paz, un programa en Radio Ediguada dedicado a la cultura por la paz y al antimilitarismo. Te acompañaremos esta noche, este jueves 29 de noviembre, en los controles Cristian y quien escucha es Juan Carlos Navarro. En el programa de hoy hablaremos también con Carmelo Falé de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Él nos va a hablar de la situación actual de Palestina y justo hoy, el día en que la Asamblea General de la ONU pues vota el estatus de Palestina como Estado observador no miembro. También hablaremos con el colectivo Utopía Contagiosa, que es un colectivo dedicado a la investigación para la paz. Ellos han elaborado un dossier sobre el gasto militar 2013 en los presupuestos generales del Estado. Alna kande sodiara, alna kande demba una kande sodiara, kawalidi dolma, kasandi dolma dolbo la columbe, alna kande demba una kande sodiara, alna kande sodiara, alna kande. En el programa de hoy queremos recoger dos hechos que han caracterizado este noviembre desde el punto de vista antimilitarista o desde el punto de vista de la paz, y es situaciones de violencia como la del pueblo palestino, que en lo que es la Franja de Gaza pues ha vivido una situación de guerra, pero también no nos olvidamos de la guerra que se está preparando mucho más cerca, a pocos kilómetros de las Islas Canarias, en la República de Mali. Les queremos convocar a una manifestación el sábado 1 de diciembre a las 2:30 para manifestar nuestro rechazo a la guerra en África. Es una convocatoria de la Coordinadora Canaria por la Paz. Esta coordinadora de nuevo ha vuelto a reactivarse, lo suele hacer cada vez que nos encontramos con una participación del Estado español en intervenciones armadas, y sobre todo como una muestra de rechazo de la involucración de las infraestructuras canarias en el apoyo a la guerra. Vamos a leer ahora el manifiesto preparado precisamente para la manifestación del sábado 1 de diciembre. Nuevamente nos toca desde Canarias decir no a la guerra y sus causas. Se prepara en estos momentos una intervención militar extranjera en el territorio de Mali, que con la excusa del peligro del terrorismo islámico puede generar a 800 kilómetros de Canarias un nuevo Afganistán. El 12 de octubre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio vía libre a la intervención militar extranjera en Mali, con un fuerte protagonismo de la Unión Europea. Una nueva invasión en un territorio que, como el afgano, se convierte en escenario de la pugna geopolítica de las potencias extranjeras interesadas en posicionarse adecuadamente para el control del continente. Su población, una de las más empobrecidas del mundo, con un índice de desarrollo humano que le coloca en el puesto 175 de 187 países, ve cómo ingentes recursos son destinados a la guerra, que aportará seguridad militar a los negocios extractivos de los países interesados en la invasión, oro, uranio, coltan, pero les privará de seguridad humana. La extracción de recursos se intensifica en el continente para garantizar los intereses de las grandes corporaciones. El imperialismo y el neocolonialismo, con la pantalla de la ayuda y la cooperación, recurren a la guerra para garantizar sus negocios capitalistas. Los ejércitos de la OTAN
jamás han sido instrumentos adecuados para exportar democracia, estabilidad o siquiera seguridad. El llamado terrorismo islámico casualmente se intensifica allí donde se han producido sus intervenciones militares. Irak, Afganistán, Libia, Siria. Una nueva intervención puede provocar precisamente una reacción de resistencia, prolongar el conflicto y justificar así indefinidamente la presencia militar exterior. Por ello, denunciamos toda forma de cooperación con la guerra y su preparación. Al gobierno de Mariano Rajoy del PP y al de Paulino Rivero de Coalición Canaria, porque promueven las Islas Canarias como plataforma de agresión contra África, empleándola como base militar de la OTAN a través del uso de la base naval de Las Palmas de Gran Canaria, la base aérea de Gando y otras infraestructuras para la intervención militar en Mali. A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque a través de su rector, José Regidor, ha firmado un convenio con la Armada Española y de la OTAN, mediante el cual la institución académica se obliga a prestar asesoramiento científico y técnico a las estaciones de radio que la coalición bélica tiene instaladas en el archipiélago. Ante esta situación, desde Canarias por la Paz, se hace un llamamiento al pueblo canario a manifestar su repulsa y oposición a los inminentes planes de agresión a los pueblos de Mali y países limítrofes, a defender el derecho a que Canarias sea definitivamente una plataforma de paz, con relaciones internacionales de cooperación e igualdad con otros pueblos del mundo. Reclamamos la salida de la OTAN y el reconocimiento internacional de un estatuto de neutralidad para Canarias. Esta es la convocatoria que te hace la Coordinadora Canarias por la Paz para manifestarnos el próximo sábado 1 de diciembre a las 2:30 desde la Plaza de España a la base naval. Reclamamos no a la guerra en África, no a la intervención de la OTAN en África. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Oh, oh. Engela aya. Oh. Bengela aya. Bengela oh. Oya, oya, kara ah. Oya, oya. Onginza ah. Oya, oya. Bengela ah. Oya, oya, kara ah. Oya, oya. Onginza ah. Oya, oya. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Seguimos en Canarias por la Paz, un programa de Radio Iniguada que puedes seguir en radioiniguada.com. Ahora, bueno, hemos escuchado un tema, vamos a escuchar temas de un disco de canciones, canciones infantiles del Baobab, y las próximas que escucharemos serán todas de Mali, en honor al pueblo que está sufriendo esta doble sangría de la guerra anunciada y la sequía. Bueno, y vamos a continuar
ahora con el tema del gasto militar en los presupuestos generales del Estado para 2013. Un colectivo antimilitarista, Utopía Contagiosa, un colectivo de investigadores para la paz, especializado en temas de defensa y alternativas de defensa, ha elaborado un dossier y tenemos con nosotros a uno de sus miembros, Pepe, para hablar de lo que es este informe del gasto militar 2013. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches, Kevin. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por responder a nuestra llamada. Nada, muchas gracias a vosotros por llamarnos. Y nada, en primer lugar, pues presentar un poquito a Utopía Contagiosa. Ustedes están constantemente produciendo materiales muy diversos. A nosotros nos encantan los materiales que han trabajado sobre acción directa no violenta. Y también en esta ocasión nos ha interesado mucho un reciente informe sobre el gasto militar de 2013. Nos gustaría que nos presentaran pues cómo han realizado el análisis que les ha supuesto y cuáles son los principales descubrimientos que han encontrado al hacer este análisis. Bueno, pues el análisis lo hemos hecho con muchísima paciencia, porque es muy difícil hacerlo. Es complicadísimo saber cuánto es lo que gasta el Ministerio de Defensa español, pero también es complicadísimo saber cuánto gastan los demás ministerios en defensa, ¿no? Mientras que otros gastos como la ecología o bueno muchos otros gastos no están tan ocultos, pues la cuestión de defensa está oculta en un montón de ministerios y en otras sociedades y organismos autónomos, y realmente es una locura poder encontrarlo. De todas maneras es un trabajo que hay que hacer y que, a pesar de que lo ocultan cada año de forma distinta, pues hay que seguir haciéndolo, ¿no? Porque lo importante es que mientras ellos dicen que gastamos 7.000 millones de euros en defensa, la realidad, según nosotros, es que gastamos 29.000, o sea, 4 veces más. Uno de los datos que hemos podido conseguir es que realmente casi 7,6 de cada 10 euros están ocultos en otros ministerios, en otras partidas, y por lo tanto no es una cuestión sencilla hacer esto del gasto militar, no es cogerse el presupuesto del Ministerio de Defensa e ir sumando a ver si se han equivocado, sino todo lo contrario, es coger eso, saber durante todo el año, hacer seguimiento durante todo el año de qué es lo que están haciendo y luego también mirar en otros ministerios. En muchos ¿Nos podrías poner un ejemplo o varios ejemplos de cómo el gasto militar aparece en otros ministerios? En otros ministerios, sí, pues por ejemplo, uno de los ministerios que es sencillo. Bueno, primero hay que decir una cuestión que es importante, que todo depende del criterio que se utilice, ¿no? Nosotros utilizamos el criterio de la OTAN, ¿vale? Es un criterio que pensamos que es profesional, ellos saben qué es lo que hay que contabilizar como gasto, ¿no? Nosotros seguimos ese criterio. Quizá desde una perspectiva antimilitarista o no violenta se podían añadir más partidas, pero bueno, nosotros lo dejamos en ese criterio OTAN. El criterio que usa el Ministerio de Defensa pues es muy sencillo, consiste en ocultar cualquier cosa, lo intentan ocultar, y con ello pues lo que buscan es simplemente pues eso, que el gasto militar sea 4 veces menor de lo que realmente es. Hay un ministerio que es muy fácil pensar que realmente es gasto militar, ¿no? Que es el Ministerio de Interior, ¿no? El Ministerio de Interior nosotros consideramos que es un gasto militar por la sencilla razón de que tiene dentro de sí la Guardia Civil. La Guardia Civil es una estructura militar, así lo reconocen sus estatutos, y por lo tanto nosotros pensamos que hay que computarlo como gasto militar, ¿no? Solamente en la Guardia Civil ya nos ponemos en 2.000 millones más, 2.000 millones largos, ¿no? de gasto más. Y luego pues se oculta gasto militar, por ejemplo, desde 2012 se oculta en el Ministerio de Presidencia.
En este Ministerio de Presidencia ha pasado a estar incluido el Centro Nacional de Inteligencia. Y ese Centro Nacional de Inteligencia, pues antes era parte del Ministerio de Defensa y ahora, pues hábilmente, han decidido que no es del Ministerio de Defensa y que sí que es parte del... Bueno, seguimos en Radio Iniguada. José, ¿estás ahí? Pepe. Pepe, sí. Pepe. Mira, hemos sufrido un corte eléctrico Sí. y nos hemos quedado a mitad. Estabas comentando que el Centro Nacional de Inteligencia está asignado al Ministerio de la Presidencia, ¿no? Sí, pues me habías preguntado que en qué otros sitios se ocultaba Sí. dinero militar, ¿no? Y te estaba comentando que en el Ministerio de la Presidencia, desde los presupuestos del 2012, se ocultan pues 200 y pico millones que se lleva el espionaje español, el Centro Nacional de Inteligencia. Cuando te estaba comentando, pues justo se ha producido el corte, no sabíamos si habían sido los espías españoles, pero bueno, ya nos habéis dicho que es que se os ha ido la luz, pues nos quedamos más tranquilos, ¿no? Muy bien. Pues nada, ¿te parece? Nos interesa mucho del estudio, pues una parte más valorativa. O sea, España en relación al resto de los países del mundo, ¿se puede considerar un país militarizado o no? ¿Cómo anda el gasto militar mundial? Bueno, el gasto militar mundial está disparado. La mayor parte del gasto militar mundial lo lleva Estados Unidos, en un porcentaje altísimo, pero luego en la Unión Europea también quien está gastando mucho en armas y en militarismo, ¿no? Últimamente China también está subiendo muchísimo y básicamente todos los países, sobre todo, aunque sean gastos pequeños los de los países de África y de Asia, comparativamente son pequeños, pero las necesidades sociales que tienen estos países son muy grandes, con lo cual quizá el gasto militar que hay en estos países también es muy preocupante, no por el volumen, sino porque necesitan muchas otras cosas antes del gasto militar. España es un país muy militarizado. España una y otra vez está intentando poner en la cabeza de los países militarizados. El ministro actual, Morenés, es un especialista en esto. Aparte de que ha sido miembro de Industrias del Armamento, pues él tiene claro que la forma de conseguir que España salga de la crisis es invertir en armas. Sin embargo, lo que ha generado todo esto ha sido una deuda de 31.000 millones de euros, impagable por el Ministerio de Defensa, y que va a provocar dentro de poco, esperemos, un crack en las finanzas militares. Entonces, realmente los esfuerzos que está haciendo España es por militarizarse más. Se está militarizando no solo la seguridad interior con la Guardia Civil, no solo ministerios como Presidencia, sino también se está militarizando y muchísimo todo lo que es la investigación, la industria, el desarrollo tecnológico español. Hay una gran cantidad, otros 3.000 o 4.000 millones de euros que se están poniendo por parte del Ministerio de Industria, del Ministerio de Industria, ¿no? ¿Todo ello para qué? Para comprar armas. Los investigadores españoles se quejan de que no tienen apoyo de nadie, y otra cosa de la que se empiezan a quejar es que realmente hay mucha investigación española que es simplemente para uso militar. Muy bien. Ustedes llamaron a esto la burbuja financiera militar, ¿no? Sí. Y aunque no sabemos exactamente pues cuál puede ser la proporción respecto al gasto total, parece que sí es seguro que esta deuda nos va a acompañar durante las próximas décadas, ¿no? Por lo difícil que es pagarla, y no sé, la duda que tenemos es si realmente, como han amenazado, pues piensan incrementar las ventas de este tipo de armamento para intentar paliar ese problema, generando otro problema en terceros países. Pues sí, se genera un problema en otros países porque, claro, la única manera de recuperar la inversión en armas es vender armas al extranjero. Una vez que se venden armas a países
que tienen un sistema político un tanto dudoso o unos problemas grandes de vivienda, de salud, de sanidad, de paro, pues entonces se está poniendo, digamos, todas las condiciones para que esos países alcancen un estallido bélico, ¿no? ¿Quién se beneficia de ese estallido bélico? Pues evidentemente no los países que lo sufren, sino los países, nosotros, los españoles, que les vendemos armas, los españoles, los europeos, los estadounidenses. Entonces es muy preocupante, ¿no?, por las consecuencias que está teniendo todo esto en otros países del mundo, pero también es preocupante que la única idea que se les ocurre para limitar la deuda de 32.000 millones es refinanciarla, es decir, prolongarla en el tiempo, lo cual va a significar que vamos a tener que pagar muchísimos más intereses. Ajá. Mira, ¿y qué relación hay entre el gasto militar y la política internacional española? Pues total. Queremos sacar dentro de poco otro informe, ¿no?, en el que lo que queremos denunciar es que la cooperación al desarrollo, por ejemplo, que es una parte de la política internacional española, pues está también bastante militarizada, ¿no? Pensamos que esto no es muy conocido y que hay que denunciarlo, hay que empezar a denunciarlo. Si tú lees los criterios y los objetivos que tiene el Ministerio de Defensa, uno de los mayores es que España tenga el lugar que se merece en la política internacional. Realmente no definen cuál es ese lugar ni dicen cómo lo vamos a conseguir. Lo único que tenemos claro es que simplemente mandamos tropas al exterior y militarizamos también nuestra política internacional, ¿no? Lo cual significa, pues, eso lo que decías tú antes, que estamos generando y exportando conflictos en el extranjero. Uh-huh. Y esto significa que muchos otros países, mucha gente, nos va a ver como sus enemigos. No es que estemos ayudando a procesos de paz en Afganistán, por ejemplo, todo lo contrario. Aquí tienen muy claro la población que nosotros somos una parte importante del problema y nuestra presencia allí es parte importante de ese problema. Hasta que no comprendamos esto y dejemos de militarizar nuestra acción exterior, pues vamos a ser generadores de conflictos y nos van a llover a nosotros los conflictos también, de vuelta. Uh-huh. Nosotros ahora mismo estamos bastante preocupados con la guerra en Mali. Nuestras autoridades insulares están ofreciendo nuestra ciudad, nuestro puerto, nuestros aeropuertos para, servir de infraestructura para las operaciones que están anunciadas en Mali, ¿no? No sé si este caso, el de Mali, puede ser el de un país que termine no solo con entrenamiento militar español, sino también con más armamento español. Claro. Fíjate cuál fue la idea de Morenés, lo dijo públicamente, ¿no? Como durante el año 2013 y el 2014 nos vamos a retirar de Afganistán, pues entonces lo que hay que hacer es usar esas tropas en algún otro país. No tenerlas aquí, no dejar de meter la pata en el extranjero, sino ponernos en algún otro país. Y él dijo que el que reunía muchas condiciones es Mali. Es muy preocupante, ¿no? Porque si tú miras los indicadores económicos, sociales, de gobernanza de Afganistán, pues realmente no han mejorado en nada, más bien todo lo contrario. ¿Qué va a pasar en Mali? Pues seguramente lo mismo, la intervención europea va a ser más de lo mismo, va a ser simplemente tener una parte de gobierno del territorio maliense o intentar controlarla, pero para los malienses va a ser penoso. Ellos no van a mejorar ni en salud, ni en educación, ni en vivienda, en nada. Les va a caer a los pobres una guerra en la que, bueno, en parte están inmersos, pero que se va a agravar muchísimo más. Uh-huh. Y España parece que sí, que se quiere implicar claramente. Ya llevamos pues casi toda la legislatura de Rajoy con este tema. Cada vez ha habido más contactos con Alemania y con Francia, sobre todo, con otros países también, pero con esto sobre todo, en los que parece estar claro que la decisión ya está tomada, que se va a participar desde la Unión Europea
En principio dicen que solo en entrenamiento y en apoyo logístico, pero luego serán mucho más otras cosas. En el fondo lo que interesa al Ministerio de Defensa español desde una postura egoísta, totalmente egoísta, es tener gente entrenada en situaciones reales de conflicto y tener entrenada también la capacidad logística de desplazar militares españoles a cualquier parte del mundo. Es así de egoísta el asunto. La situación en Mali no les importa absolutamente nada. Si acaso un poco para el control de fronteras, de inmigración, pero poquito, muy poquito. También nos parece curioso el gasto militar por persona, y el gasto militar diario ha disminuido al parecer respecto al año pasado, pero son datos muy muy significativos, ¿no? Que sobre todo en esta época de recortes, ¿no? Bueno, lo de la disminución es muy relativo, porque ya te digo que cada año nos encontramos con datos distintos y podemos tener acceso a datos muy distintos, ¿no? Realmente lo que sí que nos parece importante es que la población española sepa que 600 y pico euros de cada persona al año se dedican a defensa. Es mucho, sobre todo para mucha gente que ya le gustaría tener esos 600 y pico euros para otras cosas. Al día se gastan 80 millones de euros en defensa. 80 millones también son muchísimos. Si no gastásemos ese dinero, o una buena parte de ese dinero en defensa, lo podríamos gastar en muchísimas otras cuestiones sociales que son mucho más importantes, como la vivienda, la sanidad, la educación, el medio ambiente. Sí, Sin embargo, la población española no es consciente de que esa millonada se gasta en defensa. Por lo tanto, esta labor que hacéis vosotros en vuestra radio es importantísima, porque lo fundamental es que la gente sepa todo lo que se está gastando en defensa, que no son 7.000 millones, sino 29.000 millones, y que esos 22.000 millones que nos ocultan, pues con ellos se podrían hacer muchísimas cosas. Ustedes denominan trazarme al proceso de, a la vez que se hace un desarme, pues construir una alternativa de defensa, ¿no? ¿Nos podrían comentar las propuestas que hacen ustedes para construir una alternativa, incluso desde el punto de vista presupuestario? Sí, mira, el transarme es un término que nace en contraposición a desarme. En principio, las propuestas de desarme han existido desde hace muchos años. Lo que pasa es que ningún Estado las ha adoptado. Solo ha habido pactos parciales, muy parciales, en algunos armamentos para desarmar, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que a la vez que hay que quitar poder a lo militar, hay que crear una defensa distinta y alternativa, ¿vale? No es cuestión de quedarnos sin defender lo que realmente nos interesa defender, sino a la vez que quitamos dinero a lo militar, a la vez que quitamos infraestructuras a lo militar, pensamos que hay que dedicarlas en una buena parte a crear una alternativa de defensa no violenta. Es decir, no queremos estar sin defensa, pero sí queremos tener una defensa que sea no violenta. Entonces, la primera pregunta, que es importante para entender este término de transarme, es definir qué es lo que queremos defender. Frente a la defensa militar, a la defensa de las fronteras, que nunca ha valido el ejército para defender las fronteras, porque siempre ha habido invasiones y bueno, nosotros hemos sido conquistados por muchísimos pueblos, por ejemplo, pero cualquier otra nación igual. Ante esa defensa de fronteras, esa defensa de la bandera, de las instituciones que cada vez reconocemos menos y que cada vez pensamos que nos representan menos, nosotros pensamos que hay que contraponer una idea de seguridad y de defensa muy distinta, que sea una seguridad humana, que defienda lo que a los seres humanos les interesa defender en su vida cotidiana, lo que te decía antes, vivienda, educación, sanidad, medio ambiente. Entonces, si eso es lo que queremos defender, habrá que crear las estructuras y habrá que dotarlas de dinero para poder defenderlo. Entonces nosotros con el término de transarme lo que opinamos es que hay que ir quitando poder a lo militar a la vez que se va construyendo esa defensa alternativa y no violenta. Muy bien.
Pues muchas gracias, Pepe, por todos estos datos que nos han comentado. Trataremos de difundirlos también desde Radio Iniguada. Y para las personas que están interesadas en leer el informe completo y más material de ustedes, por favor, ¿nos podrías comentar la página web de ustedes, el blog de Utopía Contagiosa? Sí, mira, nuestro blog se llama utopiacontagiosa.wordpress.com y ahí pues hay mucha información, no solo de gasto militar, sino de alternativas no violentas, de antimilitarismo. Procuramos diariamente hacer una cosa que no se hace en el Parlamento, que es el control, la crítica y también el desvelar qué es lo que está pasando en el militarismo en este blog. Entonces ahí pueden encontrar todos estos materiales de los que estamos hablando. Pues muy bien, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Hasta luego. Kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Gechere ngati gechere, kama gechere ngati, kama gechere ngati ka gechere. Buturu mani buturu, kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Gechere ngati gechere, kama gechere ngati, kama gechere ngati ka gechere. Buturu mani buturu, kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Gechere ngati gechere, kama gechere ngati, kama gechere ngati ka gechere. Buturu mani buturu, kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Gechere ngati gechere, kama gechere ngati, kama gechere ngati ka gechere. Buturu mani buturu, kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Gechere ngati gechere, kama gechere ngati, kama gechere ngati ka gechere. Buturu mani buturu, kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Gechere ngati gechere, kama gechere ngati, kama gechere ngati ka gechere. Buturu mani buturu, kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Gechere ngati gechere, kama gechere ngati, kama gechere ngati ka gechere. Buturu mani buturu, kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Gechere ngati gechere, kama gechere ngati, kama gechere ngati ka gechere. Buturu mani buturu, kama buturu mani, kama buturu mani ka buturu. Bueno, seguimos en Radio Iniguada, en el programa Canarias por la Paz. Hemos escuchado un tema musical de Mali. Estamos poniendo música de Mali, de un disco de canciones y nanas del Baobab. Y el que acabamos de escuchar es de la etnia Soninke. Y seguimos para hablar sobre Palestina. Hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba citada para tomar una decisión respecto a la inclusión de Palestina, a la admisión de Palestina como Estado no miembro, sino observador. Y para hablar de este asunto, pues hemos solicitado a Carmelo Falé, que es profesor de Derecho Internacional y también profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Las Palmas, pues que nos acompañe y nos comente pues tanto lo que es la actualidad palestina como lo que es qué significa o qué puede significar este ingreso de Palestina en Naciones Unidas. Lo tenemos al teléfono. Buenas noches, Carmelo. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Mira, en primer lugar, pues decirte si hay alguna novedad respecto a la inclusión de Palestina, como si hay resultados de... Bueno, ahora mismo estaba viendo gracias a esto de la tecnología por internet, la transmisión en directo de la 67 sesión donde se discute el proyecto para, como decías, declarar a Palestina como un Estado con estatuto de observador en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y está prevista la votación para las 9 de la noche hora canaria, y todo hace pensar que
la propuesta que han presentado varios países, entre ellos, entre otras, la delegación palestina, pero aparte hay países como Uruguay, Argentina, Chile, en fin, hay una lista larga de países que patrocinan la propuesta de resolución, que todo hace pensar, como decía antes, que saldrá con sobrada mayoría aprobada por la Asamblea General esta noche. Muy bien. Pues, ¿nos puedes explicar qué gana el pueblo palestino con ese nuevo estatus de Estado observador? Bien, gana sobre todo, yo diría dos cosas, ¿no? En primer lugar es traer a la agenda otra vez de los problemas internacionales la necesidad de buscar una solución ya a la ocupación militar israelí de los territorios palestinos desde el año 67, unos 45 años de ocupación militar que ya es intolerable, ¿no? Luego es un respaldo, aunque sea simbólico, a la calidad estatal o a la búsqueda por los palestinos de su propio Estado, que va a tener consecuencias jurídicas importantes, y es que las negociaciones ya tendrán otro formato, porque es un Estado que reconoce la mayoría de la comunidad internacional con base, según el proyecto de resolución presentado que se va a aprobar, con base en las fronteras anteriores a la ocupación por Israel de Gaza y Cisjordania, y que las negociaciones en principio vayan a discurrir de otra manera, porque Israel tendrá que sentarse con una entidad, con un Estado ficticio, no es un Estado real, porque Palestina no tendrá la soberanía sobre el territorio o el control efectivo, para decirlo técnicamente, sí, pero tendrá ante sí a una entidad, a un Estado que busca su condición de tal, reconocido por una amplia mayoría de la comunidad internacional, sobre la base de las fronteras anteriores a la ocupación del 67. Y otra consecuencia será que progresivamente Palestina, que ya es miembro de la UNESCO, irá ingresando progresivamente, pienso yo, en una serie de organismos especializados de Naciones Unidas. Y además podrá, y esto sí tiene un impacto jurídico real, podrá presentar ante la Corte Penal Internacional acusaciones contra autoridades israelíes que se vean involucradas o que los palestinos consideren involucrados en la comisión de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad o incluso de genocidios, pero sobre todo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y eso será una presión más sobre Israel, porque la Corte Penal Internacional podrá, una vez que Palestina se incorpore como Estado al Estatuto de la Corte Penal, podrá presentar denuncias contra Israel que serán examinadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Básicamente yo pondría ahí las consecuencias, y sobre todo que además también Palestina ha dicho que a partir de ahora no va a poner condiciones previas para continuar las negociaciones. Saben ustedes que los palestinos pedían algo tan lógico como es que cesaran la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados, porque Israel ya tiene a 500.000 colonos dentro de los territorios que pertenecen al Estado palestino, y eso es una piedra tremenda que obstaculiza las negociaciones. Entonces, Palestina ha dicho, Palestina que ha intentado negociar esto antes en el Consejo de Seguridad hace un año, sin que recibiera más que presiones y chantaje, ahora lo trae un año después para que sea aceptada como Estado observador, y siguen las presiones y los chantajes por parte de Canadá, de Francia, de Estados Unidos o de Israel. Palestina ahora ha dicho, no hay negociaciones previas, ni siquiera exigimos la congelación de los nuevos asentamientos, pero Israel tendrá que sentarse a negociar, y a negociar de una manera, digamos, seria, ¿no? Una negociación que tenga en cuenta que Israel ocupa territorios y que tiene que devolverlos, una vez que los palestinos ya negocien y acepten la propuesta de territorios a cambio de paz. Pero esto no puede seguir así. Esta situación de ocupación militar y uso de la fuerza desproporcionado, irrazonable, abusivo, una y otra vez contra centenares de miles de personas, no lo puede tolerar la comunidad internacional. Especialmente en este mes de noviembre, ¿no? Hemos visto bueno, a través de la información no nos llega todo con mucha claridad, pero hemos visto otro nuevo ciclo de violencia, de estallido de la violencia en Gaza, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el estado actual? ¿Se puede todavía continuar una y otra vez, constantemente, cíclicamente, con este ritual de violencia, con estos bombardeos?
No, para quienes creemos que la paz es un valor y un principio fundamental en todos los órdenes de la vida, desde la casa hasta el mundo, desde nuestro hogar hasta el mundo, esta situación no puede continuar. De una parte es evidente que los palestinos o algunos elementos palestinos no deben tirar cohetes contra áreas pobladas por civiles israelíes, pero de otra parte es elemental que la respuesta del gobierno israelí no puede ser ni desproporcionada, ni abusiva, ni atacar contra objetivos civiles, escuelas, hospitales o lugares donde viven mujeres, niños, ancianos. Esto no es aceptable. Pero esto tiene una explicación. A pesar de no ser aceptable, uno lo puede entender, lo analiza y lo entiende. Y es que es la desesperación de quienes ven que las negociaciones no avanzan después de un montón de años. El proceso que se inició en Madrid y en Oslo a partir del año 90-91 no ha dado fruto ninguno. Y las negociaciones Israel las entiende como que los palestinos deben renunciar a partes importantes de su territorio, deben renunciar a Jerusalén. ¿Por qué tienen que renunciar a Jerusalén? ¿Por qué tienen que entregar un montón de tierras donde están asentadas importantes comunidades palestinas? Porque por allí pasa el agua y el agua la quiere Israel para sí. ¿Por qué tiene que continuar esta situación de violaciones repetidas de los derechos humanos contra la población civil que no participa en operaciones militares? ¿Por qué tienen que seguir demoliéndose viviendas? ¿Por qué se tienen que seguir introduciendo colonos en los territorios que pertenecen a Palestina? En fin, son todos motivos para entender la desesperación y la violencia de los palestinos, que ven que no hay progreso en las negociaciones, que las negociaciones son un pretexto por Israel para seguir ganando tiempo. Y cada vez más, y ya no lo dicen los palestinos, lo dice el secretario general de Naciones Unidas, la solución de dos estados está siendo cada vez más inviable. Israel no quiere tampoco un estado único donde todas las personas que vivan en él, sea cual sea su religión, tengan los mismos derechos. Y eso hace pensar que hay una agenda oculta que busca la expulsión de los palestinos de los territorios ocupados hacia países vecinos. Entonces la situación es muy compleja, porque Israel además cuenta con el beneplácito y el amparo de un Estado de una gran potencia que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, en realidad más de una. El Reino Unido también está apoyando a Israel, algunos países europeos como Holanda apoyan sin ambigüedades a Israel y ni siquiera son capaces de abstenerse o de apoyar esta resolución, que cuando uno la lee, el proyecto de resolución, pues reafirma la vigencia del derecho y el derecho de los dos estados a vivir en paz en la región. Pues ni siquiera eso lo apoya. Y Estados Unidos está amenazando con retirar todo el apoyo financiero a Naciones Unidas y a las agencias o organismos especializados donde sea admitido. O Canadá ha amenazado directamente a los palestinos con cerrar su representación en territorio canadiense y expulsar al representante palestino. Afortunadamente la mayoría democrática de la comunidad internacional va a apoyar esta noche en la Asamblea General la votación en favor de la adquisición de este estatuto de Estado observador, que como decía antes Juan Carlos va a suponer un espaldarazo y creo que va a revitalizar un poco las negociaciones y a sacarlas del marasmo en que se encuentran. Carmelo, tú como secretario de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues estás trabajando y publicando sobre distintos aspectos de los derechos humanos y sobre la codificación del derecho humano a la paz. Ajá. Lo que te quería plantear es qué significaría la codificación del derecho humano a la paz, ¿no? ¿Qué aportaría al enfrentamiento desde el ámbito jurídico internacional ante estas situaciones estancadas? Bueno, y más allá, yo diría, ¿no? O sea, nosotros venimos trabajando desde el año 2005 en tratar de impulsar que Naciones Unidas apruebe una declaración sobre el derecho de los pueblos y las personas a vivir en paz. ¿Y qué significa eso del derecho humano a la paz, ¿no? Y creemos que eso es una manera de revitalizar
la declaración la Declaración Universal de 1948, que es una declaración simbólica que ha empujado a muchos cambios en muchos países, en muchas regiones del mundo, junto con otros tratados, ¿no? Entonces, ¿qué aportaría la Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz? Ante todo, yo diría que propagar la idea de que la única manera de resolver los conflictos no es el recurso a la violencia, a la fuerza armada. Y además, que en el mundo hay muchos tipos de violencia. Aparte de la armada, existen violencias de otro tipo, ¿no? Existe violencia estructural, violencia económica, existe violencia escolar, existe violencia contra la mujer, violencia contra la integridad psíquica y emocional de las personas. La violencia adopta múltiples caras y lo vemos en España, lo vemos en Canarias con la pérdida de bienestar económico, ¿no? Eso genera violencia indudablemente. Y eso explica que en muchas regiones del mundo, cerca de Canarias, pero también en Palestina, cómo hay tanta desesperación en Gaza, en jóvenes, porque no ven un futuro de vida razonable y ven que pasan los años y las negociaciones no producen efecto. Y eso ocurre en muchas partes del mundo. Allá donde no hay cotas mínimas de bienestar y seguridad, la violencia estalla cuando hay poblaciones oprimidas por otros, y eso explica la génesis de la violencia. Entonces, a la violencia no se puede responder solamente con violencia. Es verdad que hay ocasiones extremas en que hay que usar una violencia de manera muy proporcionada y mesurada y razonable, pero no hay que pensar siempre que la única manera de acabar con los conflictos es la violencia, ¿no? Hay otras vías. Hay que promover la educación en y por la paz y los derechos humanos. Hay que atender a las necesidades de miles de personas. ¿Cómo es posible que aparezcan movimientos violentos en algunos lugares de África? Porque son personas que pasan hambre, que no tienen ni salud, ni alimento, ni agua, y recurren a otras fórmulas para conseguir esas cosas que todos en el mundo desarrollado tenemos, ¿no? Y luego está el negocio de la venta de armas que todos conocemos, ¿no? Sí. Ahí hay un lucrativo ámbito de acción de muchas empresas que necesitan de los conflictos como mercados para colocar sus productos. Y ahí se va mucho dinero. Y en el desarme encontraríamos los recursos económicos suficientes para promover el desarrollo económico, social, cultural, educativo de muchas regiones del planeta que están a años luz de las cotas de bienestar que tenemos ahora mismo, y a pesar de que son regresivas o que van a la baja. Pero es que hay zonas del planeta donde están muchísimo peor que nosotros. Pues Carmelo, muchas gracias y esperemos que este gesto de la Asamblea de las Naciones Unidas pues ayude, digamos, para una transformación de la situación actual y de las esperanzas del pueblo palestino. Sí, y si me permites, para acabar, Juan Carlos, creo que sí, que va a servir y que hay importantes franjas de la población palestina e israelí que apuestan por la paz, por solucionar esto de una manera pacífica. Y creo que llegará. Pues gracias, Carmelo. Gracias Muchas gracias por tu aportación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Convocatorias para desarmar. Mañana sábado 1 de diciembre a las 12:30 en la Plaza de España de Las Palmas hay convocada una manifestación por parte de la Coordinadora Canaria por la Paz. La manifestación saldrá a las 12:30 de Plaza de España en dirección a la base naval. Con esta manifestación queremos reclamar el no de la intervención de la OTAN en África, queremos solidarizarnos con el pueblo de Mali y queremos rechazar el uso de las infraestructuras canarias, tanto sea el campo de tiro de pájara como los puertos y aeropuertos canarios, para la intervención militar que se prepara en estos momentos.
hemos llegado al final del programa y nada, te queremos decir que si quieres seguir informándote en el blog Canarias por la Paz, encontrarás más información. Y simplemente también comentarte que hemos estado escuchando canciones infantiles de Mali. Y vamos a terminar pues con una de ellas también de la etnia Bambara. Nana, a bien mal à sa tête.